Hace un tiempo atrás pasé un proceso muy fuerte. Aleluya. Y en ese proceso fuerte yo lloraba a Jehová. Le decía: Dios, ¿qué está pasando? Necesito que me levante. Necesito un encuentro contigo. Aleluya. Y en ese tiempo no escuchaba la voz de Dios. Aleluya. Y yo decía: ¿por qué no escucho la voz de Dios? Y Dios me habló y me dijo: oye, tú no necesitas escuchar que yo te hable. Mi palabra te va a hablar. Aleluya. Y me acuerdo que en ese tiempo Luigi estaba recién casado. Y su esposa, ahí mismo recién casado, le cayó el internado. Aleluya. Y entonces Luigi un día me desató una palabra y me dice: si tú no tienes nada que hacer, vente para acá conmigo, que yo estoy amaneciendo todos los días en la iglesia. Aleluya. Él no sabe que despertó algo en mi espíritu. Sama, yo no sé lo que voy a despertar en tu espíritu esta noche, pero así como Él despertó algo en mi espíritu, algo se te va a despertar a ti. Aleluya. Y me acuerdo que lloraba a Dios en aquella habitación. Pasaba un proceso delicado, hermano. Y en ese proceso le decía a Dios: Dios, levántame, no puedo estar así. Y recuerdo que yo tartamudeaba mucho en mis mensajes. Aleluya. Y era el menospreciado, el menos aventajado del coro. Pero de repente me encontré con la revelación divina. Y de repente, líder de los jóvenes. Sama. De repente, aleluya, un nuevo cambio. Una nueva temporada comenzó en mi vida. Pero primero hay que tener un encuentro con la revelación divina. Sama. Y el problema de mucha gente hoy en día, que dicen que quieren tener un encuentro, pero sus acciones tratan diferente. Quiero un encuentro, pero sigo en la misma situación pecaminosa. Quiero un encuentro, pero sigo en la misma posición. Santo. El encuentro que tú quieres tener con Dios va a determinar de la disposición tuya. Vamos a la palabra rápidamente. Dígale de nuevo al que está a su lado: me pusieron la señal. Ezequiel capítulo 37. ¿Me puede confirmar con un amén? A partir del versículo 1 en adelante. ¿La tienen? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó ¿en qué? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por todo alrededor. Y he aquí, era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Jehová, tú lo sabes. Es interesante la historia en la cual leímos en el libro de Ezequiel. Y muchos de los que están aquí, puedo decir que casi el 90% de los que están aquí han leído esta historia y han tenido o la han escuchado. Pero para que el pueblo de Israel llegara a esta etapa de hueso seco, ¿qué necesitaba? Tiempo. Necesitaba tiempo. Aleluya. Y para entender la profecía que Ezequiel lanza aquí, primero tenemos que irnos a un tiempo muy atrás. Y tenemos que irnos sobre el profeta Jeremías. Para entender todas las profecías que Ezequiel lanza, o Dios le revela a Ezequiel las profecías, hay que entender primero a Jeremías. Aleluya. Porque Jeremías y Ezequiel y Daniel, estos tres profetas, comparten el mismo escenario. El mismo pueblo lo tenía esclavizado. Yo no soy doctor, pero hice mi tarea. Y cuando el cuerpo muere, tiene 4 facetas para llegar a la esqueletización. Y la primera faceta se llama cromática. Cromática es cuando por gravedad la sangre se paraliza y el cuerpo comienza a perder el color. Aleluya. La segunda faceta, esa faceta es cuando el cuerpo comienza a generar gases y comienza a hervir, comienza a hincharse. La tercera faceta es licuefacción, cuando el cuerpo comienza a descomponerse. Aleluya. Y según lo que estudié, si tiene heridas, el cuerpo se descompone más rápido. Por eso los heridos se van primero. Por eso, en la tercera etapa se llama licuefacción. Por eso los heridos se van primero. La cuarta etapa es esqueletización.
Aleluya. Tiene que pasar por estas cuatro etapas para llegar al esqueleto. Pero primero, antes vamos a ir de menos a más. Primero me voy a donde Jeremías. Y Jeremías es un hombre, un profeta que Dios levantó en dicho momento para que el pueblo de Dios se devuelva de sus malos caminos. Y Dios le habla a Jeremías y se encuentra con Jeremías. Y me doy cuenta que casi todos los hombres de Dios le ponían como traba a Dios. Le decían, hey, espérate, pero yo no sé hacer esto. Y Jeremías lo único que le dijo a Dios, una de las cosas que le dijo fue, pero yo no sé ni hablar, yo no sé ni hacer esto. Y Dios le dijo, desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Y algo que Dios le dice a Jeremías, le dice algo muy importante. Te voy a levantar en medio de una nación dura. Por eso también a Jeremías le dicen el profeta llorón. Aleluya. Por causa de la palabra. Él decía que por causa de yo decir tu palabra me llevaron a una cisterna. Porque a veces la unción que tú le pidas a Dios para fluir en un dicho momento te van a hacer que te lleve a la cisterna. Hay gente pidiendo la unción, hay gente pidiendo el llamado, pero no saben lo que corresponde al llamado de Dios. Santo. Dios mío, quiero que tú me uses y me lleves a las naciones, pero tú no sabes que va a tener persecuciones, tú no sabes que te van a traicionar, tú no sabes que te van a acusar. Dios mío. Y este hombre, Dios le dijo, vas a ir a una nación dura y de duro entendimiento, porque no quieren escucharme. Y la nación hizo 4 cosas. Pregúntame qué. Primero, se fueron detrás de su propio camino. Lo que hoy en día pasa en muchas iglesias. Santo, tenemos al pueblo que se va detrás de su propio camino y después el pueblo quiere que los pastores y los líderes peleen su problema. Y hoy en día tenemos mucha gente así en la iglesia. Tenemos demasiada gente yendo detrás de su propio camino, tomando sus propias decisiones sin consultar a Jehová. Aleluya. Me metí en un lío financiero, no consulté a Dios y ahora estoy metido en aprieto. Ahora no sé qué hacer. Voy a clamar a Dios. No, porque Dios no te dijo que te metas ahí. Santo. Detrás de su propio camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Hay mucha gente caminando, hay mucha gente yendo detrás de su propio camino, pero no saben que allá adelante está la muerte. Por eso Dios, cuando le habló a Jeremías y le dice, voy a poner mi palabra en tu boca para que el pueblo sepa que siempre hubo profeta en medio de ellos. Por eso Dios levanta hombres de Dios en las congregaciones para reprender el pecado. Para que tú sepas que siempre hubo un hombre de Dios que estuvo reprendiéndote tu pecado. Aleluya. ¿Tú sabes por qué Dios hace eso? Porque Dios le dice a Jeremías y al pueblo, para que siempre ellos sepan que hubo profetas delante de ellos. Era para que cuando llegara el día del juicio ellos no tengan dónde quejarse. No podían tener ni justificación ni excusa. Era que llegó el día del juicio y usted es culpable. Aleluya. Y usted es culpable. El segundo problema que cometió el pueblo fue algo que ellos entendían. Se cavaron cisternas que no podían retener agua. Lo que hoy en día hay mucha gente. Tienen cisternas, pero están llenas de grietas. Se les filtra lo espiritual. Son como las semillas que cayó en el camino. La ave vino y se la llevó. Ay, santo. En el momento reciben la palabra con mucho furor, con mucha alegría. Amén. Son los que más se paran. Pero en la casa son otra gente. Están llenos de cisternas. La cisterna está vacía. En la casa son otra gente. En la escuela son otra gente. En la universidad son otra gente. Vamos. Me llama mucho la atención porque Jesús dice, los que creen en mí correrán que ríos de qué. Ay, ¿por qué tú te quieres conformar con una cisterna? Ay. ¿Tú sabes por qué? Porque la cisterna no te demanda nada.
La cisterna no te demanda nada. Pero Jesús te manda a vivir en santidad para que el agua viva dentro. Dios mío. El agua tiene que vivir adentro. Cisterna rota. Y otra cosa de la cisterna rota es que hay que echarle agua de tiempo en tiempo porque se vacía demasiado rápido. De tiempo en tiempo están aquí en el altar llorando. De tiempo en tiempo están llorando en el altar. De tiempo en tiempo, pero vuelven al mismo pecado. Vuelven a la misma situación. Vuelven al mismo estancamiento que tenían. Y a veces pasa eso entre los amigos. Ora por mí que tengo un proceso. Pues acepta al Cristo que te libra de los procesos. Para que deje de vivir en proceso. Santo, cisterna rota. Diga conmigo, cisterna rota. Y me llama mucho la atención. Jesús se encuentra con una samaritana, aleluya. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te pide de beber a ti, tú me pedirías a mí, santo, aleluya. Si ustedes supieran quién es que yo le estoy predicando, ustedes quisieran vivir en él a cada rato. Santo, me llama mucho la atención. Porque la cisterna rota, la cisterna con grieta, la cisterna llena de heridas, llena de situaciones. Así hay muchos creyentes en la iglesia con la cisterna llena de heridas que no pueden perdonar, que no pueden sellar esa grieta, aleluya. Porque yo soy así, nadie me cambia. Porque yo no quiero perdonar y no voy a perdonar. Porque yo soy un orgulloso y yo no voy a ser orgulloso. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes dónde tú vas a llegar? Ni aprecio que está al lado de nosotros. Otra cosa que le hizo que Dios a través de Jeremías reprendió al pueblo fue que se fueron detrás de sus ídolos. Le fueron infiel a Dios. Aleluya. Dije que vamos de menos a más. Ya vamos a entrar a la historia de Ezequiel. Y en el capítulo 1, en el libro de Ezequiel, se presenta algo sensacional, algo bueno. Y dice la Biblia que estando yo junto al río Quebar, y me puse a buscar el significado del río Quebar. Y dice, río Quebar puede significar unido, enlazado, o fuerza o abundancia. Unido, enlazado o fuerza en abundancia. Y esto me llama mucho la atención. Porque cada vez que Dios se le iba a revelar a alguien, buscaba lugares específicos para revelársele. Y hay gente que quiere que Dios se le revele en la calle. No. Dios tiene un lugar específico donde te va a hablar. Dios no te va a hablar en una discoteca. Dios no te va a hablar donde los brujos. No, Dios tiene un lugar específico donde revelarse. Aleluya. Y donde mostrarte lo que está mal. Por eso cuando Dios se le reveló a Moisés, aleluya, le dijo: entra la mano en tu seno. Y cuando la sacó, ¿cómo la sacó? ¿Por qué? Porque le reveló su pasado. Y hoy en día tenemos gente que no quiere venir a la iglesia. Es porque no quieren ser confrontados. Es porque no quieren ser tocados. Es porque no quieren que su pecado salga a la luz. Aleluya. Y algo que hace la palabra de Dios es ponerte tu pecado enfrente. Pecador, culpable. Junto al río Quebar. Aleluya. Cuando Dios se le revela, de hecho, Ezequiel está cumpliendo años, está cumpliendo 30 años cuando Dios se le revela. Aleluya. Y a esa edad, ya Ezequiel debe ser constituido sacerdote. Recuerden que a los sacerdotes lo ungían a la edad de 30 años, ungían a los sacerdotes. Y Ezequiel debía ser ungido como sacerdote. Pero no fue ungido como sacerdote porque están en la esclavitud. Aleluya. Están bajo el yugo de Babilonia. Entonces, como están bajo el yugo de Babilonia, no pueden ungir. Alguien lo tiene subyugado. Pero hubo hombre de Dios en aquel lugar. Y el hombre de Dios que Dios vio fue Ezequiel. Y en su capítulo 3, Dios comienza a revelársela a Ezequiel. Comienza a revelarle las rebeliones, las abominaciones del pueblo.
Aleluya. Y le dice en su capítulo 3, hijo de hombre. Siempre le decía esa palabra, hijo de hombre, cada vez que se acercaba a donde Ezequiel. Y le dijo, hijo de hombre, yo pondré mi palabra en tu boca y le vas a hablar lo mismo que le dijo a Jeremías, se lo dijo a Ezequiel, y le vas a hablar a un pueblo rebelde, un pueblo duro de escuchar mi palabra. No temas, porque yo estaré contigo. Era lo que le estaba diciendo Dios. Aleluya. Y le dijo, si yo te dijere que le hablare ciertas palabras al pueblo y tú no le hablares, de ciertamente el pueblo morirá, pero su sangre demandará tu mano. Era diciéndole, si tú no quieres o no, como tú quieras. Pero me llama mucho la atención hoy en día, ya Freisy. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios le revela el pecado a cierta gente y se quedan callados. Son compartícipes de ellos. Le revela el pecado del pueblo y ellos también se quedan callados. Tú eres partícipe. La sangre de él, aleluya, la sangre de él si muere, demandará tu mano. Por eso Dios no le dio alternativa de salir o entrar. No, tú estás adentro. No puedes salir para ningún lado. No hay vuelta atrás, no hay renuncia. Aleluya. Por eso cuando Dios escoge a alguien del pueblo, lo consagra, lo aparta, para que revele al pueblo la situación. Aleluya. Y se queda callado. Usted es partícipe del pecado ajeno. Por eso hoy en día yo tengo un serio problema. ¿Usted sabe por qué? Porque los profetas que yo me encuentro aquí en mi Biblia, aleluya, tienen algo en particular. Cuando el pueblo lo veía, se alborotaban. Pero ahora habitan entre nosotros. Ahora habitan entre nosotros. Aleluya. Y el pueblo no siente nada con los profetas. ¿Por qué? Porque también está corrompido igual que el pueblo. Por eso Dios levantó a Ezequiel para confrontar a los profetas, a los sacerdotes, porque también estaban corrompidos. Y al estar corrompido, Dios tiene que buscar un hombre. Por eso dice, he buscado un hombre y no lo he hallado en el libro de Isaías. Pero ¿cómo dijo Isaías? Heme aquí estoy yo, aleluya. Así mismo le tiene que decir muchos de ustedes. Heme aquí, Jehová. Estoy aquí para cumplir la asignación que tú determinaste para mí. Aleluya. Sí. Eso suena bonito. Esa palabra suena bonito. Aleluya. Una vez le dije yo a Jehová, van a chillar los demonios. Hermano, se me reveló uno. Mira, tuve que soltar el micrófono. Sí. Porque yo desaté una palabra que mi espíritu no estaba. Y hay gente desatando palabras sobre su vida que su espíritu todavía no puede resistir. Aleluya. Son expertos en decir, yo me levanto en pie de guerra, pero cuando se presenta el gigante salen corriendo. Dios mío. Por eso Pedro dijo, maestro, yo no te voy a abandonar. Aunque todos se vayan, yo me quedaré. Llegó el proceso, llegó la situación. Y el primero que salió corriendo fue Pedro. Así que me gusta. ¿Sabes por qué? Porque están disponibles para recibir la bendición, pero no están disponibles para recibir el proceso. No están disponibles para ser transformados mediante el proceso. Yo me acuerdo que en mi proceso, me acuerdo que Luigi, porque Luigi te dice las cosas sin sentimiento. Si usted quiere que te digan la verdad, siéntate al lado de Luigi. Así que sin maquillaje. Yo te quiero salvar. Tú estás en pecado. Recógete. Vete para el ayuno. Vete para el altar. Tráncate. Aleluya. Y me llama mucho la atención que en mi proceso me dice Luigi de que si es otro se embala, si es otro sale corriendo. Y le dije yo, estoy dispuesto a lo que Jehová diga. Estoy dispuesto a que Jehová haga algo conmigo. Y me acuerdo que duramos 6 meses mal contados. Fueron más, lo que pasa es que nosotros no estábamos en eso.
Y nosotros ahí en ese piso tirados, cogiendo mala noche. Pero a las 3 estábamos rugiendo. A las 3 estábamos provocando el cielo. Aleluya. Y me acuerdo que en ese proceso Dios me dijo, no pida unción, pídeme otra cosa. Yo le dije, ¿qué tú quieres que te pida? Y leí la palabra y me fui. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Ay. Tú quieres que Jehová te hable, mata la envidia, mata el celo, mata la hipocresía. Tú quieres que Jehová te hable, aleluya. Destruye ese corazón de piedra. Quieren unción con el corazón dañado. Quieren unción, aleluya, lleno de celo, de envidia, disensiones, pleitos entre vosotros mismos. Por eso Pablo le habla a los corintios y le dice, porque no bien sufrir el agravio, porque no bien sufrir el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y estos a los hermanos. Y dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Pero qué era? Yo no entendía. Y de repente le dije a Dios en una oración ahí, como a las 4 o 5 de la mañana. Y le dije, Dios, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero algo. Quebrántame, así le vocié, quebrántame. Y a las 6 cayó el Espíritu. Y todavía a las 9 estaba danzando. Aleluya. Y me acuerdo que se acercaba mi cumpleaños. Y le decía a Dios, oye, se acerca mi cumpleaños, cae Marte, seguro me escriben, dame ir preparándome. Y me acuerdo que en ese momento, en ese mensaje, prediqué del libro de Nehemías. Y me acuerdo que en ese momento se me activó algo que jamás lo he dejado. ¿Tú sabes por qué Dios me pasó por el proceso? Para que yo aprenda a cuidar lo que se me depositó. Por eso nadie procesado aprende a cuidar lo que se le depositó. Por eso tenemos mucha gente en la iglesia. ¿Sabe por qué? Tenemos mucha gente dentro de la iglesia que no saben cuidar lo que Dios le entregó porque no han sido procesados. Desechan la gloria que Dios le entregó. Y como no saben resistir la gloria que Dios le entregó, la tiran por basura, la tiran por nada, porque no valoran lo que Dios le entregó. Y como no valoran lo que Dios le entregó, aleluya, se conforman con la migaja del mundo. Me llama mucho la atención esta historia, porque Dios levanta a este hombre en medio de una esclavitud. La esclavitud va a definir lo que tú portas o lo que eres. La esclavitud va a definir lo que tú portas o lo que tú eres. La Biblia habla en el libro de Ezequiel, su capítulo 9, que el ángel de Dios tomó a Daniel, a Ezequiel en espíritu, y le mostró 7 caballeros que venían. Y dentro de esos 7 caballeros había uno en particular que estaba vestido de lino y tenía un tintero de escribano. Aleluya. Y cuando Ezequiel le dice a Dios, ¿para qué es esto? Y dice, han descendido los verdugos de Israel. Han descendido los verdugos de Israel. Han descendido los que van a crucificar a Israel. Y me llama mucho la atención. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué Dios dice esto? Porque el pueblo de Israel dijo, ya Dios no nos ve. Dios abandonó la tierra. Lo que pasa con muchos creyentes hoy en día, creen que su pecado se lo ocultaron al líder. Ay. Creen que el pecado se lo ocultaron a los pastores. Sí, se lo ocultaron a los pastores, pero ¿y a Dios? ¿Y a Dios? ¿Y a Dios se lo ocultaron el pecado? Y el pecado es lo más mortal. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es como un bizcocho, torta por torta. ¿Tú has visto bizcocho arriba del otro? Así mismo va el pecado acumulándose. Pan, pan. Y así mismo va Dios mandándote profeta. ¡Ey, devuélvete! Devuélvete y tú mira el pecado. Pan, pan, torta por torta. Torta por torta. Torta por torta.
mismo comenzaron, se fueron detrás de su camino. Después vinieron 4 más. Así mismo comienza el creyente comienza hablando mentiras, pero después termina fornicando. Ay, que un amiguito, quiero convertir la piedra en pan. Es un amiguito, pastor, de la universidad. Te acostaste con el amiguito de la universidad. Quieren convertir la piedra en pan. Se encendieron en sus lascivias, unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aleluya. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los pecadores. Y nosotros no somos consumidos por Jesucristo el justo, nuestro abogado. Por eso le decía a un muchacho, le decía, el diablo no es un juez. El diablo es un fiscal. Coge la prueba y te acusa, pero el único juez es Dios. Él dicta la sentencia final. Yo me imagino a Satanás. Cogió todas las pruebas del pueblo de Israel. Jehová, mira tu pueblo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice la Biblia que descendieron los verdugos de Israel. Y el tintero tenía, ¿sabe lo que un tintero? Es donde se pone la tinta, donde el lápiz va. Donde va el líquido, el lápiz va ahí. Donde estaba el líquido era como una vasija chiquita y la pluma y eso. Y cuando el tintero desciende y se le presenta a Ezequiel, Dios le dice al tintero: ponle la señal a los que todavía en medio de la esclavitud están clamando y gimiendo. Eso me llama mucho la atención. Por eso le dije que la esclavitud define lo que tú portas y lo que eres. Aleluya. Esta gente estaba en medio de una esclavitud, estaban en medio de un sufrimiento, estaban en medio de un dolor, pero todavía estaban gimiendo, todavía estaban creyendo, todavía había un Cristo vivo y de poder, todavía sabían que Dios existe y es real. En medio de la esclavitud, hermano, en medio de la esclavitud, ¿quién quiere gemir? ¿Quién quiere clamar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere hincarse? Y yo me sorprendí porque en el capítulo 1, desde el capítulo 1 en adelante, decía: toda la nación ha pecado. Pero todavía habían hombres orando. Ay, Dios mío. Me llama mucho la atención. Te dije que la esclavitud va a definir lo que tú portas y lo que eres. ¿Sabe por qué? Porque me voy al Nuevo Testamento y dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pero de repente le dijo Pablo y le dijo a Silas: ¿y si cantamos una adoración aquí? ¿Tú sabes por qué mucha gente, Gaby, no sale de la esclavitud? Porque en medio de la esclavitud tienen una queja, tienen una ñoñería. No, esta gente primero fueron azotados y después fueron llevados a la cárcel. Y en la cárcel comenzaron a cantar. En la cárcel comenzaron a entonar adoración. En la cárcel comenzaron. En la cárcel, hermano. ¿Quién quiere adorar en la cárcel? Después de ser azotado, después de ser escupido. Esta gente en la cárcel, me imagino yo, era de noche. Me imagino yo a las 12 de la noche. Santo es el que vive. Y esa gente se prendieron ahí en la cárcel. Y de repente, hermano, se cayeron las cadenas. De repente se abrieron, ¿qué? Las puertas. Y salieron por delante de los guardias. Aleluya. Porque cuando tú le sirves a un Dios vivo y de poder, para el enemigo tú serás invisible. Por eso Jesús dice: no los libres, no los saques del mundo, sino líbralos del mal. Aleluya. No fue, ellos van a tener el mundo, sí, pero Jehová los va a librar del mal. Aleluya. Ellos estaban presos, estaban esclavos, pero comenzaron a cantar una adoración en medio de su esclavitud. Así que yo te digo en esta hora, en medio de tu proceso, en medio de tu necesidad, comienza a cantar, comienza a adorar.
difícil. Es difícil que en medio de la esclavitud, en medio del proceso, en medio de una necesidad, en medio de que en la casa no hay comida, en medio de que, wow, me dejó el esposo, se fue con otra mujer. Es difícil entonarle una adoración. Es difícil, yo lo sé. Pero yo sí sé también, aleluya, que si entona esa adoración, las cosas van a cambiar. Aleluya, santo eres de Dios. Siento tu palabra, Señor. Por eso la viuda de Sarepta, santo, la viuda de Sarepta, había una necesidad en el pueblo, pero le dio de comer al profeta. Le dio de comer al profeta y algo se produjo. Algo se produjo en ella, algo se quebró. Cuando le dio a comer al profeta en medio de la escasez, dice la Biblia que ni la harina ni el pan, aleluya, va a faltar en su casa hasta que... Diga, voy a entonar una adoración en medio de mi proceso. Dice la Biblia, y está el tintero. Y el tintero le iba a poner la señal en la puerta o en la cabeza. Le iba a poner la señal sobre los verdugos, para que los verdugos cuando descendieran no tocaran a esas personas. Y cuando descendieron los verdugos, hermano, comenzaron a... Jehová le dijo, y no tendré misericordia, y mi ojo no lo verá como inocente. Le dijo, maten a jóvenes, a niños, a ancianos, a todos. Pero algo en especial, que dijo, comiencen por el jefe de la casa. Comiencen sobre el sacerdote. Y hoy en día tenemos a los padres dejando que los celulares le críen a sus hijos. Y Dios le dice, hey, te voy a demandar sobre tus hijos también. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres el sacerdote de la casa. Aleluya, tú eres el que tiene que mantener el cuidado de tu casa. Por eso Dios se le muestra a Ezequiel. Están sentados él y todos los ancianos. Y Ezequiel está hablando con los ancianos. Y cuando Dios se le muestra, lo lleva en espíritu. Cada vez que Dios le hablaba a Ezequiel, le hablaba en espíritu. Y hoy en día hay gente que quiere que Dios le hable estando en la carne. Están en la carne y quieren que Dios le hable. Aleluya. Están cometiendo acciones pecaminosas y quieren que Dios le hable. Y esto es importante, ya voy a terminar. Y cuando el carnero comenzó a escribir, el tintero comenzó a escribir, los verdugos descendieron y comenzaron a matar a todo el mundo. A todos ahí comenzaron, la nación comenzaron. Y cuando comenzaron a entrar a todo el mundo, que Ezequiel se ve que está quedando él solo, dice, Jehová, lo matarás a todos y me dejarás a mí. Y Dios le respondió a Ezequiel y le dijo una palabra: mi ojo no tendrá misericordia de ellos. Pero era su pueblo, el pueblo que él escogió. Pero ese pueblo ya hubiera salido de Egipto. Ese pueblo ya hubiera pasado proceso. Ese pueblo ya sabía que había un Dios vivo y de poder. Ese pueblo ya sabía que Dios podía de noche poner una columna de fuego, de día una nube para que el sol no lo queme. Ese pueblo sabía que Dios, los 40 años que duraron en el desierto, no se le envejecieron su vestido ni su calzado se dañaron. Como hoy en día pasa, que tú sabes que Dios te sanó y todavía sigues ahí afuera comiendo algarroba. Tú sabes que Dios te libró de la muerte y todavía está ahí afuera. Tú sabes que Dios suplió el aceite y el pan en tu casa y todavía lo critica. Es un proceso. Con mi esposa, me acuerdo que mi esposa se sintió abrumada por un proceso que atravesamos. Y yo le dije a mi esposa: hey, ¿qué te pasa?
Tú has visto la bondad de Dios cuando te sanó, que te iban a operar cirugía abierta. A cirugía, ¿cómo es? A corazón abierto. Tú viste la bondad de Dios ahí. Tú viste su misericordia. No lo cuestiones por eso. Porque Él va a seguir siendo Dios, a pesar de que cumpla lo que se cumpla. Y hoy en día tenemos mucha gente. Y hoy en día tenemos mucha gente que sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Hoy en día tenemos testimonios de estériles que dieron a luz. Hoy en día tenemos testimonios de gente que Dios sanó del cáncer. Hoy en día tenemos testimonios de gente que duró 20, 12, 15 años orando por su esposo. Aleluya. Hoy en día tenemos testimonios de gente de cómo Dios ha obrado en su vida. Y a veces en una situación comienzan a criticar a Dios, comienzan a quejarse de Dios, abandonan a Dios, dejan a Dios por cualquier cosa. Pero viste la bondad de Dios hace un mes atrás, y ahora porque te metió en otro proceso lo vas a criticar, te vas a quejar. Yo aprendí a gozarme en todo momento. Y tuve que hacerlo, tuve que aprender. Porque si me quemaba, lo iba a repetir. Y estaba cansado de repetirlo. El mismo. Me cansé de repetirlo y dije, ya, se acabó hasta aquí. Con 100 este año, Jehová. Con 100 este año, Dios. Y tú tienes que hacer eso en tu vida con 100 este año. Descendió el tintero. Pero vamos a Ezequiel. Después del capítulo 9 en adelante, Dios comienza a Ezequiel mostrarle los pecados de la nación. Y comienza, voy a juzgar a fulano, voy a juzgar a esto, voy a juzgar a aquello. Descenderé mi furor sobre aquello, sobre los otros, sobre mucha gente, sobre los egipcios, sobre muchos pueblos, Dios. Y esto me llama mucho la atención, que había un sacerdote en particular que la historia de Ezequiel menciona. Y Dios le muestra una visión a Ezequiel y dice que lo llevó al atrio, al lugar santo. Aleluya. Y cuando lo lleva al lugar santo le dice, mira lo que están haciendo mis sacerdotes y mis profetas. Y sobre ellos estaba uno que me llama mucho la atención, Hazanías. Pero ¿sabe qué significaba el nombre de Hazanías? Jehová escucha. Oh, Jehová nos ve. Pero Hazanías era sacerdote y él sabía lo que significaba su nombre. Pero su alma se corrompió. Como mucha gente, su alma se le corrompe. Y cuando el alma se corrompe, ya se te importa pecar. Ya se te importa hacer cualquier cosa, cualquier diablura. Por eso en el libro de Romanos, su capítulo 1, Dios le dice, inventadores de males. Estaban tan corrompidos que ya se inventaban unos males extraños. Y eso pasa a veces entre el pueblo. Se corrompen tanto que ya se le importa ocultar todo lo que hacen. Se corrompen tanto que ya hacen cosas aberrantes ante los ojos de Dios. Tan aberrante que Jehová lo ve y dice, Dios, pero ese me conocía. Ese predicaba mi palabra. Ese era el que estaba en el altar. Y eso me ha enseñado a mí que nosotros también, yo, cualquiera de ustedes en algún momento puede corromperse. El que esté firme, mire que no caiga. Somos un alma corruptible rápidamente. Por eso el pastor dice, yo no me junto con políticos ni para que me tienten. Pero a veces el pueblo tiene algo. Les gusta enfrentarse a la tentación. Como que ellos son Superman.
Y adivina, pero no, adivinen, los adivinos no entran. Y adivina. ¿Saben qué? Hasta Superman tenía su kriptonita. Hasta Superman, hermano. Y hoy en día tenemos gente enfrentándose al pecado, como que ellos le van a ganar al pecado. Y después están con un griterío. Ay, Dios mío. Cuando yo lo veo gritando, yo digo, no me quiero reír, Señor, pero es culpable. Porque nadie cae en pecado, hermano. No fue que fui caminando y hice que, ay, caí en el pecado. No. Tú primero te acostaste con el pecado. Tú primero hablaste con el pecado. Tú primero, como cuando la serpiente le habló a Eva. Usted sabe que la primera vez Eva miró el fruto y no sentía nada. Cuando lo volvió a ver, dijo que era codiciable. Así mismo es el pecado. La primera vez que tú hablas con el pecado, tú no sientes nada, pero cuando vuelve y mira, te es codiciable. Te gusta el pecado. Claro, porque esta carne no se puede someter. Pero Jehová dice, hace pues morir lo terrenal en vosotros. No es Dios que lo va a matar. Eres tú que tienes que matarlo. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Matando. Dice la Biblia, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, es donde Dios lo lleva a Ezequiel a la etapa final del pueblo de Israel. Era la etapa final del pueblo de Israel. Y cuando él habla secos en gran manera, secos, hermano. Cuando él habla secos en gran manera, está hablando de algo ya. Usted ve, visto en el desierto, cuando el hueso ya se está como calqueando también. Se está como... ya que tú lo agarras y lo quiebras rápido así. Se está volviendo arena ya. Secos en gran manera. Y así se encuentra mucha gente. Secos en gran manera. Ya no sienten, ya no hay tejido, ya no hay nervio, ya no hay sangre, ya no hay latido del corazón por el evangelio. Secos en gran manera. Y se le presenta esta situación a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Le dice Dios. Solamente tú lo sabes. Ese era el pueblo de Dios. Ese era el escogido de Dios. Ese era el ungido de Dios. El pueblo escogido, que estaba seco en gran manera. Según lo que estudié, algunos historiadores dicen que era una muerte espiritual. Otros dicen que era literal. Eran de verdad, que estaban muertos secos. Era de verdad. Ezequiel estaba viendo huesos de verdad, no lo espiritual. Me tocó irme de una de las dos lados, ¿no? ¿Verdad? Y según la historia, como yo se la he explicado hoy, creo que era literal. Creo que fue literal. Porque los verdugos de Israel descendieron y mataron jóvenes, niños y todo eso. Entonces Ezequiel estaba viendo huesos literal. Y Dios le dice, pueden ponerse sobre sus pies. Termino con esto. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y él le dice, solamente tú lo sabes, Jehová. Ezequiel sabía con quién estaba hablando. Ezequiel sabía que de él no se iba a producir nada. Ezequiel sabía que él podía decir lo que sea. ¿Tú sabes por qué? Porque para Ezequiel ya la esperanza se fue. Si tuvo un cuerpo todavía en un ataúd, todavía tú le tienes respeto a ese cuerpo. Todavía tú dices, puede resucitar porque Dios lo hizo con Lázaro. No. Lo hizo con la niña que estaba saliendo. Lo hizo con la hija de Jairo. Dios lo puede resucitar ese cuerpo. Pero del esqueleto nadie vuelve. Del esqueleto nadie vuelve. Y así se encontraba el pueblo. Y Dios le dijo, hijo de hombre, profetiza. Y profetizó sobre los huesos. Y de repente brotó la carne.
Y de repente brotó los tejidos, los nervios. De repente brotaron los pulmones, los riñones, el corazón, brotó la carne. Pero le faltaba algo al pueblo. Pregúnteme qué. Espíritu. Lo que era de la carne, Yerisa, brotó de la carne. Lo que era de los huesos, brotó de los huesos. Pero lo que no era de los, ni de los huesos ni de la carne, vino de afuera. Y el espíritu no va a brotar de tu misma carne. El espíritu va a brotar de afuera. Y Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre ellos espíritu para que vivan. Con el dolor en mi alma voy a decir esto. Pero cuando una persona se va de la iglesia, se descarría, uno lo sufre, uno lo duele, le duele. Pero el diablo se lleva un cadáver en putefacto. Se lleva un cadáver. Y como le dije, y si está herido, se muere más rápido, se descompone más rápido. Si usted tiene algún odio, alguna falta de perdón en su corazón, alguna raíz de amargura, esto es una noche para usted ser libre de eso. Esto es una noche para usted perdonar. Y Jehová va a mandar el espíritu sobre ustedes. Esto es una noche para salir adelante. Aleluya. Y le digo: hijo de hombre, profetiza que el espíritu venga sobre ellos. Y vino el espíritu sobre ellos.